Queridas, queridos, continuamos con la lectura y estudio. Hemos llegado a los historiales clínicos de estudios sobre la histeria con la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Quiero aquí enseñarles dos cositas. Primero, mi fondo de pantalla. Gracias a Wikipedia, que ahorita les muestro la pantalla. Ah, era esta, me parece. Sí, aquí está. Puse Emmy von N en Google y encontré esta página de Wikipedia. El verdadero nombre de la paciente de Freud es Fanny Moser, nacida como baronesa Fanny Louise von Sulzebart, también conocida como Emmy von N. Fue una de las 5 mujeres evaluadas en estudios sobre la histeria de Sigmund Freud que condujeron a las teorías psicoanalíticas. Condujeron. Ella, digamos, no le tocó ser el conejillo de Indias, más bien ella le enseñó a Sigmund Freud cómo pensaba una mujer madura, cómo, digamos, se genera una histeria. Y esto también me llamó mucho la atención. Por supuesto, para el momento de estar viva, Fanny Moser fue una noble suiza, la mujer más rica en Europa del Este. Imagínense eso. Ustedes pueden buscar bueno, les voy a pasar rápidamente este artículo de Wikipedia, que están viendo también las referencias. Es un artículo muy corto. Por supuesto, ahorita hay, digamos, como un interés de abordarla como sujeto clínico, como paciente. Ajá. 1895. Fíjense. Ah, bueno, la segunda observación que les quería hacer, además de el nombre real de Emmy von N, su año de nacimiento, su año de muerte. Un detalle importante de esta traducción que estamos viendo de Luis López Ballesteros, nota 46. En esta traducción no se incluye el caso de Breuer, perdón, Fraulein Anna O. El caso de Ana O, famosísimo. De hecho, podríamos decir que casi Ana O fue quien puso la base del psicoanálisis. No fue Freud, no fue Breuer, sino Ana O, si mal no recuerdo, fue quien habló de la cura por la palabra. Ajá. Ana O, la paciente de Breuer o de Breuer. Sin embargo, a pesar de que no se incluye en esta traducción que estamos revisando, ya la tenemos estudiada, se las dejo en la descripción. El caso de Ana O, caso de Joseph Breuer. Ajá. Ahora, este texto, el historial clínico de la señora Emmy von N o Emmy de N, von, la palabra que están viendo aquí abajito, así también se le conoce en la Standard Edition, es Emmy de N. Ajá. No sé realmente por qué el doctor Freud le puso Emmy, mm, un nombre inventado ciertamente, pero fíjense, 1895, año de publicación, digamos, del historial clínico. Ajá. 40 años, cuando Freud y Fanny se encontraron por primera vez, ella tenía 40 años, de Livonia, es decir, ella venía de Livonia. No sé dónde es eso. El día 1 de mayo de 1889 comencé a prestar asistencia médica a una señora de aproximadamente 40 años, cuyo padecimiento y personalidad llegaron a inspirarme tan vivo interés que hube de dedicarle gran parte de mi tiempo, poniendo un tenaz empeño en lograr su curación. Hasta aquí. Cuestiones de algunas observaciones de tiempo. Ajá.
Para este tiempo, Freud llevaba casado más o menos 3 años, 1889. Hemos estado estudiando vida y obra de Sigmund Freud. Freud se casa cuando él tenía 30 años, su esposa tendría alrededor de 25 años, 25, 26 años, no me acuerdo si era 4 o 5 años mayor que Martita. Eh, pero, por supuesto, como hemos estado estudiando en la biografía de Sigmund Freud para 1889, Freud tenía bastantes preocupaciones económicas. Hasta donde recuerdo, no tenía hijos todavía, pero eh, la pasaba mal el doctor Sigmund Freud. Ajá. Por supuesto, estamos hablando de los principios, los primeros pasos profesionales de un médico. Ajá. Ahorita no estamos hablando de la leyenda del inmortal Sigmund Freud que vendría después. Ajá. Estamos hablando justamente alrededor de 11 años antes de la publicación de la interpretación de los sueños. Y no solo Freud, digamos, pasó los primeros años después de la publicación de su obra magna, la interpretación de los sueños, la obra que da el nacimiento al psicoanálisis, pasó alrededor de 10 años después para que empezara a conseguir sus primeros discípulos. Es decir, estamos hablando en este periodo de tiempo, 1889-1895, de entre 20 años, 15, 20 años antes de que al doctor Freud le sobreviniera un cambio profundo en su vida. Ajá. A partir de una pequeña elaboración llamada la interpretación de los sueños, que también les dejo en la descripción. Ajá. Aquí, por supuesto, no hay psicoanálisis para 1895. No hay una técnica, no hay una teoría. De hecho, al momento hemos visto en este texto, en esta traducción que estamos revisando, cómo el doctor Sigmund Freud seguía muy de cerca a su superior, ¿cómo decirlo? Digamos como su tutor, Joseph Breuer, y también las enseñanzas de uno de sus ídolos, Jean-Martin Charcot. Estamos hablando de un Freud jovencito, ajá, de un médico supervisado todavía, de un médico con iniciativa, con bastante, digamos, conocimiento y muy disciplinado, pero también muy joven. Ajá. Entonces, este jovencito acepta a una mujer de 40 años, por lo que hemos investigado también, una mujer bastante acaudalada, bastante poderosa económicamente y muy posiblemente también que gozara de un poder social considerable, la señora Fanny. Ajá. Amy, dice el texto, tratábase de una histérica a la que no presentaba dificultad alguna sumir en estado de sonambulismo. Y habiendo advertido esta circunstancia, decidí emplear con ella el método iniciado por Breuer, ¿m?, de la investigación en la hipnosis. Es decir, primero los o las hipnotizamos. Ajá. Por eso les digo, no había psicoanálisis. Era hipnotizar para revivir el evento traumático y así catarsis. ¡Pum! Pero sin hipnosis no hay catarsis. Ajá. Método que me era conocido por los datos que mi colega hubo de proporcionarme sobre el historial clínico de su primera paciente, Ana O. Ajá. Que les repito, se los dejo en la descripción, a pesar de que en esta traducción no se aborda. Era este mi primer ensayo de dicho método terapéutico. Estaba aún muy lejos de dominarlo y en realidad no llegué a profundizar suficientemente en el análisis de los síntomas patológicos, ni tampoco lo ajusté a un plan suficientemente regular. Para dar una idea precisa del estado del enfermo y de mi propia conducta médica, médico, pues justamente, creo ha de ser lo mejor transcribir aquí las notas diarias tomadas por mí durante 3 días, durante las primeras 3 semanas del tratamiento. ¡3 semanas del tratamiento! Ok, ok.
En llamadas e intercalaciones iré dando cabida al mejor conocimiento sobre algunos puntos que me ha proporcionado mi experiencia ulterior. Aquí, queridas, queridos, he de advertirles que voy a interrumpir más o menos a las 10 páginas, porque el texto es de más de eh, 30 páginas. No recuerdo exactamente. Ahorita estamos en la página 138. eh, Creo que termina en la 170, más o menos. Lo revisé, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, dicho esto, continuamos. 1 de mayo de 1889. Encuentro a la paciente, mujer de aspecto aún juvenil y rasgos fisionómicos muy finos y característicos, tendida en un diván, con un almohadón bajo la nuca. Su rostro presenta una expresión contraída y doliente, es decir, en su rostro se reflejaba el dolor. Ujú. Tiene los ojos entornados, la mirada baja, fruncido el entrecejo e intensamente señalados los surcos nasolabiales. Esto. Ajá. Habla trabajosamente y en voz muy baja. A veces tartamudea y presa de una afasia espasmódica. Sus dedos entrelazados muestran una constante agitación. Frecuentes contracciones a manera de tics recorren los músculos de su cara y su cuello, algunos de los cuales, especialmente el esternomascloideo, no, esternoeleidomastoideo, resaltan plásticamente. Con frecuencia se interrumpe al hablar para producir un singular sonido inarticulado. Nota 47. Este sonido se componía de varios tiempos. Colegas míos aficionados a la caza que tuvieron ocasión de oírlo compararon tus últimas modulaciones con el canto del gallo silvestre. Ok, ahí sí desconozco que sea eso. Digo, ¿cómo te escuches? Continuamos. Su conversación es perfectamente coherente y testimonio de una cultura y una inteligencia nada comunes. De este modo me resulta tanto más extraño ver que cada 2 minutos se interrumpe de repente. Contrae su rostro en una expresión de horror y repugnancia. Extiende una mano hacia mí con los dedos abiertos y crispados. Ajá. Y exclama con voz cambiada y llena de espanto. Estése quieto. No me hable. No me toque. Se halla probablemente bajo la impresión de una terrorífica alucinación periódica y rechaza con tales exclamaciones la intervención de toda persona extraña. Nota 48. Las palabras de la enferma constituían, en efecto, una fórmula protectora, cuya explicación hallamos después. Ulteriormente, he vuelto a observar tales fórmulas protectoras en una melancólica, que intentaba dominar por este medio los pensamientos que le atormentaban. Malos deseos con respecto a su marido y a su madre, blasfemias, etcétera. Pensamiento intrusivo, queridas y queridos, pensamientos que la atormentaban. Ajá. Con esto de pensamiento intrusivo, quiero decir, la neurosis no se ha ido, nada más los médicos no la pueden ver. Médicos, psiquiatras, psicólogos. Regresamos al texto. Este fenómeno cesa, es decir, acaba, luego tan repentinamente como surgió, y la enferma continúa ininterrumpida la conversación sin aludir nada a aquel periodo, aquel evento, digamos, de cállese, estése quieto, no me hable, no me toque. Ch, 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 quieto. Ajá. Ni tampoco disculpar o aclarar su conducta. Para ella no pasó. Ajá. Por lo cual es de sospechar que no se ha dado cuenta de la interrupción. Nota 49. Ups, ¿qué hice? Ah, bueno, ya. Nota 49. Tratábase de un delirio histérico que alternaba con el estado normal de conciencia. Análogamente a como un tic
se introduce en un movimiento sin perturbarlo ni fundirse con él, es decir, de manera parecida. Ajá. A ver si no es posible. Tú, a ver, no. Ok, vamos a continuar. Sobre las circunstancias personales, me es conocido lo siguiente. Su familia, originaria de la Alemania Central, reside ya desde hace 2 generaciones en las provincias rusas del mar Báltico, en las cuales se halla ricamente afincada. De 14 hermanos que fueron, ella hacía el número 13, solo 4 quedan con vida. Fíjense, situaciones naturales, normales de la vida de antes. Éramos 14 hermanos, solo 4 sobrevivieron. Tiempos difíciles. Su madre, mujer enérgica y severa, la había educado cuidadosamente, aunque con excesivo rigor. A los 23 años se casó con un rico industrial, muy inteligente y laborioso, pero mucho mayor que ella, el cual murió repentinamente de un ataque al corazón. ¡Ay, pobre! Pobres de los dos, después de una corta vida matrimonial. Este doloroso acontecimiento y las preocupaciones y disgustos que le ha originado la educación de sus 2 hijas, las cuales cuentan hoy con 16 y 14 años respectivamente, y han sido siempre muy enfermizas. Hallándose afectadas de diversas perturbaciones nerviosas, constituyen, según ella, las causas de su padecimiento. Desde la muerte de su marido hace 14 años ha estado siempre enferma, con mayor o menor intensidad. Hace 4 años, un tratamiento combinado de masaje y baños eléctricos le procuró un pasajero alivio. Tratamientos de 1880 más o menos. Ajá. Fuera de esto, todos sus esfuerzos para recobrar la salud han sido totalmente infructuosos. Ha viajado mucho y da muestras de vivo interés intelectual. Actualmente reside en una finca que posee a orillas del Báltico, próxima a una importante ciudad, pero hace 4 meses hubo de sentirse peor y se trasladó a Abacia, buscando en vano un alivio a sus males, y luego de aquí a Viena, donde lleva 6 semanas, sometida a tratamiento por una de nuestras primeras autoridades médicas. Al acudir a mí, acepta sin objeción alguna mi propuesta de separarse de sus hijas, o dejándolas al cuidado de la institutriz y entrar en un sanatorio, en el que yo pueda verla diariamente, diario, y 3 semanas diario, querido doctor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No solo el compromiso, sino también la curiosidad. Y, ¿por qué no pensar en un posible enamoramiento, querido doctor Freud, de usted hacia la paciente? Pero no estoy acusándolo de infiel, sino simplemente de joven. Oh, queridas, queridos, la juventud y la ciencia, dice el texto. El día 2 de mayo acudió por la tarde al sanatorio y observó que y observo, es decir, yo la observo, que la enferma acusa un violento sobresalto cada vez que la puerta de su habitación se abre inesperadamente. En consecuencia, recomiendo al personal del establecimiento que no entre sino después de llamar, me supongo yo tocar la puerta, y oír la contestación de adelante. Es decir, no sean tremendos, pidan permiso de entrar al cuarto donde se hospeda. Ajá. No sean indiscretos. A pesar de esto, la paciente se estremece cada vez que alguien entra a su habitación. Wow. En este día se queja principalmente de frío y dolores en la pierna derecha. Le prescribo baños templados, agüita caliente y masaje en todo el cuerpo 2 veces al día. Es extraordinariamente asequible a la hipnosis, es decir, se hipnotiza con facilidad. Wow. Poniendo un dedo entre sus ojos y ordenándole, duerma usted, cae en el acto hacia atrás. Wow.
con una exclamación de confusión y estupor. Le sugiero un sueño tranquilo, mejoría de todos sus síntomas, etcétera. Y me escucha con los ojos cerrados, pero dando muestras de intensa atención, mientras que su fisionomía va serenándose poco a poco, hasta adquirir una expresión completa de paz. Después de la primera sesión de hipnosis, conserva un oscuro recuerdo de mis palabras durante aquella, pero a partir de la segunda se presenta un sonambulismo total, amnesia. Ajá. Ya no sabe, ya no recuerda, no sabe lo que pasó durante su hipnosis. Antes de comenzar el tratamiento, le había anunciado que iba a hipnotizarla, a lo cual no puso objeción alguna. Aparentemente muy eh, dócil, muy obediente la paciente. Aparentemente. No ha sido hipnotizada nunca, pero sospecho que ha leído algo sobre la hipnosis, aunque no sé cuál puede ser la idea del estado hipnótico. No sé cuál puede ser del, la idea que del estado hipnótico se forma. Nota 50. Al despertar de la hipnosis, miraba un instante en torno suyo, como desorientada. Fijaba luego sus ojos en mí, pareciendo entonces recobrarse. Se ponía los lentes. Se había quitado que se había quitado antes de caer en el sueño hipnótico y se mostraba después animada y completamente dueña de sí, aunque en el curso del tratamiento, que el primer año duró 7 semanas y 8 el segundo, hablamos de toda clase de cuestiones. Y aunque durante todo este tiempo celebramos 2 sesiones diarias de hipnotismo, nunca me dirigió pregunta ni observación alguna sobre la hipnosis, pareciendo ignorar en lo posible durante el estado de vigilia el hecho de que yo la hipnotizaba. Wow, curioso. Atención, digamos. Curiosa forma de comportarse, querida Fanny. Es decir, una elección muy particular del ejercicio de la voluntad. Vamos a continuar, queridas, queridos. Es que, digo, mm, un pequeñísimo comentario. Eh, Durante mis estudios universitarios, y esto no es parte, digamos, del psicoanálisis, sino una experiencia que tuve en la universidad, uno de mis profesores en la universidad practicaba la hipnosis. Me di cuenta que yo no puedo ser hipnotizado. Yo. Ajá. Tiene mucho que ver con, digamos, la capacidad de sugestión. Algo, digamos, de un rastro infantil de creer, de obedecer. Ajá. No es que yo sea un rebelde, no es que yo sea un, ¿cómo decir?, un anárquico. No tiene que ver, digamos, con mi ideología política, sino es más bien una capacidad o incapacidad de, digámoslo así, entregarse al otro. Ajá. Dice el texto, el tratamiento de baños templados, masaje y sugestión hipnótica fue continuado en los siguientes días. La enferma dormía bien, se reponía de su condición a ojos claramente y pasaba la mayor parte del día tranquila y reposada. Le estaba permitido ver a sus hijas, leer y despachar su correspondencia. Es decir, no era un tratamiento invasivo, era más bien un tratamiento de descanso, ¿no? Dice el texto. El día 8 de mayo, en mi visita matinal, me relata terroríficas historias de animales, hallándose aparentemente en estado normal. Así me señala un ejemplar del Frankfurter Zeitung y me dice haber leído en él que un muchacho aprendiz ha maniatado a un niño y le ha introducido en la boca un ratón blanco, muriéndose el niño del susto. Luego me cuenta que el doctor K ha remitido a Tiplis un cajón. ¿Ah? No entiendo esto. Lleno de ratas blancas.
Tiflis me supongo que será otro hospital, algún lugar, no lo sé. Ha enviado a Tiflis un cajón lleno de ratas blancas. Una profunda expresión de espanto acompaña sus palabras. Miren, otra vez, una particular elección de tema. Ajá. Y una particular elección de afectos que ella quería compartir con él. Todavía no un psicoanalista, pero sí estamos dando cuenta de cómo el doctor Freud lo registra. Ajá. Una profunda expresión de espanto acompaña sus palabras, extendiendo hacia mí su mano crispada. Ajá. Exclama repetidamente, estése quieto, no me hable, no me toque. Mire que si en mi cama hubiera escondido alguno de esos bichos, espanto, figúrese lo que figúrese lo que pasará al abrir el cajón. Entre las ratas hay una muerta, toda roída. ¿Qué cosa? Y por supuesto, aquí estoy subrayando en el texto el contenido del delirio histérico de ella. Ajá. Delirio que ella no registraba. Fue lo que me asombró en un principio. Cómo así ella se separa de ella misma para decir esto, hacerle un reclamo. No estoy seguro si a él o a él simplemente le tocaba escucharlo. No es que hubiera alguien más en la sala, no es que alguien más estuviera además de ellos dos, sino que muy posiblemente ella en su delirio se abstraía, se retiraba, digámoslo así, de mente, su cuerpo presente, pero estas palabras obedecían a una figura que no era el doctor Freud, alguien probablemente de su pasado, de ella, ajá, o incluso ella misma, no sé, no recuerdo la lectura pasada en edición Amor Rortu, se las dejo en la descripción, pero ahorita vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dice el doctor Freud. Durante la hipnosis me esforcé en disipar tales alucinaciones zoológicas. Mientras la enferma dormía, tomé el periódico y encontré la noticia de que un muchacho aprendiz había sido objeto de malos tratos, pero que sin que se tratara en ella, en la noticia, nada de ratas ni ratones. Esto último constituía, pues, un delirio de la enferma, agregado por ella a su lectura. Bien por usted, querido doctor Freud. Entonces, ¿de dónde ella sacó las ratas? En el periódico no venían. El doctor K, será cuestión de preguntarle, aunque pues no sería tan, digamos, urgente el obtener esa información. Pero entonces hay un elemento que ella introduce, digámoslo así, a una narrativa contenida en el periódico. Ajá. Las ratas, una rata blanca, dice el texto. Por la tarde le hablé de nuestra conversación matinal sobre las ratas blancas. No recuerda nada de ella. Se asombra de haber dicho tales cosas y acaba riendo alegremente. Ok. Nota 51. La súbita interpolación de un delirio en el estado de vigilia era en esta enferma un fenómeno recurrente. Podríamos decir, tenía como blackouts, tenía periodos de olvido. Ella misma hacía cosas de las que inmediatamente no se acordaba. Ajá. Interpolación de un delirio, es decir, estoy normal, 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 delirio, normal, 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 delirio otra vez, normal. Pero de los delirios no me preguntes porque no sé nada, no me acuerdo. No estuve yo, no era yo, ajá, por ponerlo de una manera, por decirlo o hablarlo de una manera. Solía lamentarse de que en la conversación daba a veces respuestas desacordes o ininteligibles, es decir, no comprensibles para sus interlocutores. En mi primera visita, habiéndome preguntado cuántos años tenía, me contestó con toda seriedad, soy una mujer del siglo pasado. Ah,
pero del siglo pasado, estamos hablando de 1700. Y si notan, ella nació en 1848, a mitad del siglo. Ajá. Semanas después me explicó que en su delirio pensaba por entonces en una preciosa cómoda antigua que había adquirido recientemente. A esta cómoda se refería la fijación cronológica expresada por la sujeto, por la paciente, cuando, al preguntarle su edad, le di ocasión para hacer alguna manifestación referente a épocas. Es decir, Freud le preguntaba a ella sobre su edad y ella pensaba en un mueble antiguo. Ajá. Regresamos al texto principal. Oh, ahí está. Aquí me había quedado, dice el texto. Antes de mi visita he tenido algo de jaqueca, pero, palabras de la paciente, muy corta, solo le ha durado 2 horas. Wow, 2 horas, y eso es corta. Ok. Durante la hipnosis la invito a hablar, consiguiéndolo después de leve esfuerzo. Habla en voz baja y reflexiona un momento antes de cada respuesta. Su expresión cambia correlativamente al contenido de su relato, serenándose en cuanto pongo fin por su gestión a la impresión que él mismo le causa. Le pregunto por qué se asusta con tanta facilidad y me responde, son recuerdos de mi primera infancia. ¿De qué época? Primeramente, de cuando tenía 5 años. Y mis hermanos me asustaban arrojándome bichos muertos. Ah, por entonces tuve el primer ataque de desvanecimiento, se desmayó, y convulsiones. Pero mi tía me dijo que debía hacer todo lo posible por dominar tales ataques, y no volví a tener ninguno. Luego, de cuando a los 7 años vi a una hermana mía muerta y metida en el ataúd, después de cuando mi hermano, teniendo yo 8 años, me asustaba disfrazándose de fantasma con una sábana blanca. Por último, de cuando a los 9 años entré a ver el cadáver de mi tía, hallándome ante él, se le abrió de repente la boca. ¡Wow! Esta serie de motivos traumáticos que la paciente me comunica en respuesta a mi pregunta de por qué era tan asustadiza, debe de hallarse ya constituida y organizada en su memoria, pues en caso contrario no le hubiera sido posible buscar y reunir en un espacio tan breve como el que me dio entre mi pregunta y su contestación los recuerdos de sucesos pertenecientes a épocas tan diversas de su infancia. Al finalizar cada uno de los fragmentos de su relato, experimenta contracciones generales y muestra una expresión de espanto. Después del último, abre con violencia la boca, ajá, y respira como angustiada. Las palabras correspondientes a la parte temerosa de su relato surgen trabajosa y anhelantemente de sus labios. Por fin vuelve a serenarse, a tranquilizarse, su fisionomía, su cara, ajá, su cuerpo, ya no reflejan dolor. Pero hay algo, queridas y queridos. En estos momentos, el doctor Sigmund Freud, como les había dicho, no había desarrollado el psicoanálisis como un método, como una técnica. Ajá. No había, digamos, fundado un contacto específico con sus pacientes a partir del método analítico. Ajá. Ahorita estamos viendo cómo se apoya el doctor Sigmund Freud en la hipnosis. Ajá. Pero poco a poco es la paciente la que dice mi infancia. Ajá. Cuando yo era niña. Y segundo, afectos fortísimos que el doctor Freud simplemente atiña, la niña, atina en registrar. Ajá. Segundo, efectos físicos. Ajá.
Tercero, afectos, efectos y educación. Empeños de educación. Debo de. Ajá. No es tanto para que ustedes busquen exactamente esto en ustedes mismos. En cuanto a hermanos malvados, pudieron haber sido hijos únicos. Se trata de distinguir cómo entre afectos, los efectos físicos en el cuerpo, ajá, y cómo los adultos que nos cuidaban reaccionaban ante estos efectos, a partir de los cuales, al menos en esta paciente, se desarrollaron síntomas histéricos. Ajá. Voy a cambiar un poquito el caso para hacer una observación justamente para poner en evidencia esta relación. Ya no estamos hablando tanto de una niña que después de 40 años, unos 35 años más o menos, ajá, desarrolla cuando ella misma cuida a sus hijas síntomas histéricos. Si nos pongamos ahora un ejemplo muy típico, muy común. Supongamos que ustedes tienen más o menos mi edad, entre 30 y 40 años, más o menos. Ya tengo 42, pero ustedes tienen hijos, tienen hijas. Ajá. Les dan una vida cómoda, relativamente tranquila. Ustedes, tengan o no pareja. Un día llegando ustedes de su trabajo, encuentran a sus hijos entre 4 y 10 años, más o menos. Ellos están solitos, ajá, pero los encuentran ustedes masturbando. Ustedes, como papás, como mamás. Ujú. Ellos, como niños, sus hijos, van a tener afectos fortísimos, tanto hacia ellos mismos como hacia ustedes. Afectos, por ejemplo, de miedo. Ellos a ustedes. Llegan ustedes a su casa, abren la puerta. ¿Qué estás haciendo, pequeño? ¿Qué estás haciendo, pequeña? No les regañan, no les gritan, simplemente les preguntan, nada, mamá, nada, papá. En serio, no estaba haciendo nada. Y se ponen ellos a llorar. Ellos. Ajá. Afectos, efectos físicos de esos afectos. ¿Pero por qué lloras? Le preguntan ustedes a ellos, a los pequeños. Es que creo que me vas a pegar, me vas a regañar. ¿Pero por qué? Cuéntame qué estabas haciendo. Y ellos no quieren decirles. Ustedes los han cuidado mucho y los van a seguir cuidando. Saben que ellos no pueden, digamos, ni ver pornografía ni establecer contacto con otros adultos. Simplemente los encuentran gozando de su propio cuerpo. ¡Pum! En ellos ya hay un efecto de su presencia, de ustedes. Ajá. Y esto lo estoy señalando tratando de colocar al doctor Sigmund Freud en una línea de pensamiento en un futuro que daría primero como fruto la interpretación de los sueños y segundo, tres ensayos de teoría sexual. Para el momento en el cual el doctor Sigmund Freud estaba escuchando a esta paciente, él no tenía ningún interés por escuchar sobre su infancia. Fue ella, Emmy von Eni, Fanny Moser, quien le dijo, son recuerdos de mi infancia. Y no se lo dijo en un estado, digamos, de alerta normal, de conciencia normal. Estaba hipnotizada. Ajá.
Y luego, entonces, hipnosis, recuerdos de infancia, ahorita lo voy a decir tal cual, sexualidad infantil. Y sexualidad, yo estoy poniendo el ejemplo más contundente. La sexualidad infantil se manifiesta principalmente en el contacto de los niños consigo mismo, con sus propios cuerpos. Ajá. No estamos hablando en un sentido de única y exclusivamente genitalidad, sino susto. Ahorita el texto dice, mis hermanos me espantaban. Yo les estoy poniendo el ejemplo, es que yo no quiero decirte, papá, mamá, lo que yo estaba haciendo con mi propio cuerpo, porque pienso que me vas a regañar. Eso puede no ser verdad. Ustedes no tienen la intención de regañarlos, de pegarlos, de reprimirlos, pero ellos sí tienen el miedo, los niños. Ajá. Y es por poner un ejemplo. Hay niños que no tienen miedo para nada de ninguna figura adulta. Más bien, hay niños que buscan burlarse del adulto. Hay niños que buscan también matar al adulto. Ahorita lo voy a dejar así, queridas, queridos, pero hay algo que sí podemos poner en evidencia de la infancia con el afecto, su intensidad. Esa intensidad nosotros como adultos la hemos ido mediando, nos hemos ido relacionando con esa intensidad con el paso del tiempo. Aprendemos a darnos permiso de vivir ciertas intensidades en ciertos momentos ante ciertas personas. Ajá. Motivo también para que después el doctor Sigmund Freud dijera, he aquí psicoanálisis. Pero al momento, digamos, todavía está en sus primeros pasos, no como psicoanalista, sino como médico. Ajá. Entonces, queridas, queridos, recuerden esto, digamos como uno de los principios de los tres ensayos de teoría sexual. El deseo sexual se compone, digamos, de deseos parciales, de experiencias que nos han dejado marca a lo largo de toda nuestra vida. Ajá. Pero, pero, se me salió el gallito, pero la relación fundacional de la sexualidad es el sujeto con su propio cuerpo. No hay una relación coital sin eso. Si yo no puedo decir tengo este cuerpo y quiero darle este uso, hablando de mi propio cuerpo, no puedo yo establecer contacto con un otro. Por decir, por poner un ejemplo, ajá, ya después el doctor Sigmund Freud, ya entrado en años, ya con mucho camino recorrido, dirá, la aproximación de la humanidad a los mitos es otra manifestación de la sexualidad humana. Si mal no recuerdo, esto lo dijo en, pienso en Tótem y Tabú, te los dejo en la descripción, pero hay otro texto. No es Pueden los Legos, no, no, no. Análisis terminable e interminable tampoco es. No me acuerdo el otro texto. Tótem y Tabú, ¿vale? Para aproximarnos, digamos, a la parte, digamos, que liga los mitos con el cuerpo, el lenguaje. Ajá. Ahorita regreso ya al texto para no desviarme de esta,
del plan propuesto de las 10 páginas. Ajá. De hecho, ya acabamos, ¿no? Las 10 páginas. No, comenzamos en la 138. Aquí me había quedado. Ajá. Esto es lo último que había leído, que después de mi comentario tan extenso voy a retomar, voy a volverlo a leer. Ajá. Esta serie de motivos traumáticos que la paciente me comunica en respuesta a mi pregunta de por qué era tan asustadiza, debía de hallarse ya constituida y organizada en su memoria, pues en caso contrario, no le hubiera sido posible buscar y reunir en un espacio tan breve como como el que me dio entre mi pregunta y su contestación, los recuerdos de sucesos pertenecientes a épocas tan diversas de su infancia. Antes de avanzar, otra observación aquí que creo importante. Todo el psicoanálisis depende de un solo concepto, uno solo, lo inconsciente. Lo que está aquí diciendo el doctor Sigmund Freud, me parece curioso cómo la paciente tiene una línea de pensamiento, tiene una capacidad de atención que ella misma interrumpe para introducir esos ataques. Ajá. Y estando hipnotizada, yo le pregunto la razón de por qué le da miedo, por qué es tan asustadiza, y ella recurre a algo tan complicado, pero al mismo tiempo tan lógico, como si ya estuviera en su memoria. Ajá. Ahí está una observación importante y también un desarrollo pendiente para mí. ¿Cómo se estructura lo inconsciente? ¿Qué relación hay entre el yo y la memoria? Voy a ponerlo así, voy a plantearlo así, dice el texto. Al finalizar cada uno de los fragmentos de su relato, experimenta contracciones generales y muestra una expresión de espanto. Después del último, abre con violencia la boca y respira como angustiada. Las palabras correspondientes a la parte temerosa de su relato surgen trabajosa y anhelantemente de sus labios. Por fin vuelve a serenarse su fisionomía. Preguntada durante su narración, veía plásticamente ante sí, con sus colores correspondientes, las escenas que iba refiriendo. En general, piensa con gran frecuencia en dichas escenas, y durante los últimos días las ha rememorado especialmente. Cada vez que piensa en ellas, las ve surgir ante sí con todo el vivo relieve de la realidad. Básicamente las alucina. Básicamente. Ajá. Ahora comprendo por qué me habla con tanta frecuencia de escenas en las que intervienen animales y cadáveres. Mi terapia consiste en desvanecer tales imágenes de manera que no puedan volver a surgir ante sus ojos. Para robustecer la sugestión, pa- paso varias veces mis manos sobre sus párpados. Ajá. 9 de mayo por la tarde. Ha dormido bien, sin que haya sido necesario renovar la sugestión, pero por la mañana ha tenido dolores de estómago, que ya se le iniciaron ayer en el jardín, donde permaneció demasiado tiempo con sus hijas. Accede sin dificultad a limitar a 2 horas y media la permanencia de aquellas a su lado. Pocos días antes se había reprochado tenerlas muy abandonadas. Hoy la encuentro algo excitada, emocionada, entiendo. Muestra la frente contraída. Produce un singular chasquido antes descrito y se interrumpe con frecuencia al hablar. Durante el masaje me cuenta que la institutriz de sus hijas ha traído consigo un atlas de historia de la civilización, en el que había estampas. Unos indios disfrazados de animales, que la han asustado mucho. Palabras de Emi, de Fanny. Imagínese que de repente adquieran vida. Espanto. Ajá.
En la hipnosis le pregunto por qué le han asustado tanto aquellas estampas, siendo así que ya no le dan miedo los animales. Y me contesta que la han recordado visiones que tuvo cuando la muerte de su hermano, teniendo ella 19 años. Sobre este recuerdo volveré más adelante. Luego le pregunto si ha hablado siempre interrumpiéndose y tartamudeando de cuando en cuando. Y desde qué tiempo padece de aquel tic, el singular chasquido. Entiendo que algo así como, ajá, un chasquido con la lengua. Nota 52. En estado de vigilia le había interrogado ya sobre el estado del tic. Su respuesta fue, no sé, hace mucho tiempo que lo tengo. Fíjense, entonces, vigilia e hipnosis. En la vigilia, no sé, no sé. Esa es la pregunta más, esa es la respuesta, perdón, más frecuente en el análisis. No sé, no sé, dígamelo usted. No, bueno, así no me han dicho, pero el no sé es muy, muy frecuente. Y no hablo en mi clínica de un chasquido. Hablo de, por ejemplo, ¿y por qué quiere usted a su esposo? No sé. No me pregunte eso, doctor. Por ejemplo, ¿no? Dice el texto. Responde que el tartamudeo es un fenómeno de su enfermedad y que el tic lo tiene desde una vez que, hace 5 años, se hallaba velando a su hija menor, enferma de gravedad, y se propuso guardar el más absoluto silencio. Inten- inten- Intento debilitar la importancia de este recuerdo, diciéndole que, después de todo, a su hija no le ha pasado nada, etcétera. Es decir, aquí Freud haciendo, digamos, referencia al presente. Su hija está bien. Ella responde, pero el tic me vuelve cada vez que me asusto o me sobresalto. El pasado está vivo, queridas y queridos. El pasado es real. No es un mero recuerdo, está en cada paso que damos. Vamos a continuar con el texto. Le mando, hoy le ordeno no asustarse más de las estampas de los indios. Lo que deben causarle es risa y ella misma habrá de llamarme la atención sobre aquellas. Así sucede. En efecto, al despertar. Busca el libro, me pregunta si lo he visto. Lo abre por la página en que se halla la estampa tan temida y se ríe a carcajadas de las grotescas figuras. Todo ello sin la menor señal de miedo y con rostro sereno. En esto entra inesperadamente el doctor Breuer, acompañado por el médico del sanatorio. La paciente se asusta y da muestras repetidas de gran excitación, gran miedo, de manera que los dos visitantes abandonan enseguida la estancia. Entonces explica su excitación diciendo que la habitual aparición del médico del sanatorio con los otros visitantes la impresiona desagradablemente. Durante esta sesión de hipnotismo, hago, además, desaparecer por medio de pases el dolor de estómago. Pases entiendo que pasaba su mano sobre el estómago de ella. Ajá. Y digo a la paciente que después de la comida esperará que se le vuelva a indicar. Ah, Y digo a la paciente que después de la comida esperará que se le vuelva a iniciar, pero no será así. Es decir, espera el dolor de estómago, pero este no llegará. Ajá. Al anochecer. Era 9 de mayo, ¿verdad? 9 de mayo, sí. Por primera vez la encuentro alegre y decidora, es decir, parlanchina. Da muestras de un gracejo que yo no sospechaba en mujer de continente tan severo. No sé qué es gracejo. Y revelando una plena conciencia de su mejoría, se burla del tratamiento prescrito por mi antecesor. Hacía ya tiempo que tenía intención de sustraerse de a él, es decir, no seguir el tratamiento, pero no encontraba una fórmula cortés para llevarlo a cabo, hasta que una observación del doctor Breuer, al que consultó una vez, le proporcionó una salida. Viendo que parezco extrañar su relato,
Se asusta y me reprocha vivamente haber cometido una indiscreción, pero se deja luego tranquilizar aparentemente por mí. No ha tenido dolores de estómago, a pesar de haberlos esperado. Miren, fíjense una cosa, todos podemos tener dolores de estómago, pero cada uno de nosotros, queridas y queridos, se va a relacionar con ellos de diferente manera. Ajá. Dolor de estómago, tal vez comimos mucho, tal vez. Tal vez comimos algo en un mal estado, que la comida haya estado mal. Ajá. Habrá algunos de nosotros que nos aguantemos. Habrá algunos de nosotros que durmamos. Habrá algunos de nosotros que busquemos inmediatamente una pastilla, una sustancia para aliviar el dolor. Ujú. El cuerpo no puede, digamos, prescindir del dolor como un mecanismo de adaptación. Ujú. Ahorita vamos a avanzar con el texto. En la hipnosis le digo que me comunique otros sucesos más que la hayan atemorizado duraderamente. Y con igual prontitud que la vez primera me relata otra serie de ellos, procedentes de años anteriores, afirmando de nuevo que ve con frecuencias ante sí dichas escenas con todos sus detalles. Teniendo 15 años, vio cómo se llevaban al manicomio a una prima suya. Quiso pedir auxilio, pero no pudo. Perdió la voz hasta la noche de aquel día. Durante el estado de vigilia, suele hablarme muchas veces de manicomios y sanatorios para enfermos mentales. La interrumpo y la invito a comunicarme otras ocasiones de su vida en las que se haya tratado de locos. Me cuenta entonces que su madre estuvo también algún tiempo en un manicomio. Además, tuvieron una criada que había servido a una señora internada después en uno de tales establecimientos y que solía referirle historias terroríficas a ellos referentes, a los manicomios, tales como la de que los enfermos eran atados a una silla y cruelmente golpeados, etcétera. Durante este relato, la enferma crispa sus manos, dando muestras de espanto, ajá, y detonando que ve plásticamente todo aquello de que habla. Miren, hablando de la capacidad de sugestión. Ella misma inicia un relato y ella misma lo ve. Ajá. Por mi parte, me esfuerzo en rectificar su idea de los manicomios y le aseguro que en adelante podría oír hablar de estos establecimientos sin que yo suponga relación alguna con su propia persona. Estas palabras devuelven a su rostro la serenidad, la tranquilidad. Ajá. Luego continúa su relación con recuerdos atemorizantes. Teniendo 15 años, encontró un día a su madre tendida en el suelo. ¡Wow! Conmocionada por los efectos de un rayo caído en las proximidades. Y 4 años después, al volver un día a su casa, la halló muerta. ¡Uf! Con el rostro todo contraído. Naturalmente, me es mucho más difícil debilitar estos recuerdos. Después de largas explicaciones, le aseguro que en adelante tampoco verá antes y tales imágenes, sino de un modo muy borroso y pálido. Por último, me cuenta que, teniendo 19 años, alzó una piedra y al ver un sapo bajo ella perdió el habla durante algunas horas. Se asustó, perdió el habla, es decir, no pudo hablar, era incapaz de hablar por el susto. Ajá. Nota 53. Un simbolismo especial debió de hallarse enlazado así, sin duda, a la imagen del sapo, pero desgraciadamente no me ocupé de investigarlo. Regreso al texto, ¿vale? En esta hipnosis me convenzo de que sabe todo lo que en la sesión anterior sucedió, mientras que en estado de vigilia no recuerda nada de ello. Yo creo que, queridas y queridos, terminamos con la narración de este día, del 10 de mayo, ajá, que es el segundo día del tratamiento. Son 3 páginas. 10 de mayo por la mañana. Hoy ha tomado por primera vez un baño de salvado, en lugar del baño caliente habitual.
La encuentro con expresión malhumorada y contraída, envueltas las manos en un chal y quejándose de frío y dolores. A mis preguntas responde que los dolores se los ha producido la incomodidad del baño en que se ha bañado, demasiado corto. Durante el masaje comienza de nuevo a reprocharse su indiscreción del día anterior con respecto del doctor Breuer. La tranquilizo con la piadosa mentira de que sabía todo lo sucedido antes de contármelo ella, y de este modo desaparece su excitación. Chasquidos, contracción del rostro. Mi influencia sobre la enfermedad se manifiesta ya desde el comienzo de la sesión de masaje. Recobra la tranquilidad y claridad intelectual y encuentra, sin necesidad de interrogarla en la hipnosis, los motivos de su malestar anterior. La conversación que mantiene conmigo durante el masaje no es tampoco tan falta de significación o de importancia como parece, sino que contiene la reproducción casi completa de los recuerdos y nuevas impresiones que han influido sobre ella desde nuestra última entrevista, y recae con frecuencia, inesperadamente, sobre recuerdos, reminiscencias patógenas, que la misma enferma se prohíbe sin necesidad ya de invitación por mi parte. Sucede como si se hubiera apropiado de mi procedimiento y utilizara la conversación aparentemente sin objeto y guiada tan solo por la casualidad para completar la hipnosis. Aquí. Ella tomó lo que hacía él y ella empezó a usar el método de él para aliviarse a ella misma. Ajá. Y aquí dice, completar la hipnosis. Pero, ¿en qué momento la hipnotizó, queridas y queridos? ¿Lo ven ahí? Ajá. Al parecer a ella no la hipnotizó. Se podría entender aquí, posiblemente, que sí. No, miren, pero aquí lo contradice. Entonces, no. Sin necesidad de interrogarla en la hipnosis, ella comienza a hablar. Ajá. Vamos a continuar. De este modo llega hoy a hablar de su familia y mediante toda clase de rodeos a la historia de un primo suyo. Toda clase de rodeos. He ahí, queridas y queridos, la asociación libre. Es que aquí es algo bello. El doctor Freud, queriendo curar, registra una actuación no de él, sino de ella. Se deja educar por su paciente. Ajá. Repito esto. De este modo llega hoy a hablar de su familia y mediante toda clase de rodeos a la historia de un primo suyo, hombre raro y de inteligencia limitada, al que sus padres hicieron extraer en una sesión todos los dientes. ¿Ustedes lo creen o habrá sido una fantasía de ella? Es que, queridas y queridos, no puedo yo garantizar que esto que estoy subrayando, lo que acabamos de leer, sea una fantasía sádica de ella. Es posible que haya sido un tratamiento médico, pero que raya en la tortura, pero que raya, digamos, en la inhumanidad, en la crueldad. Todos los dientes. Este relato se desarrolla acompañado de gestos de espanto y repetir exclamación de la fórmula protectora. Estése quieto, no me hable, no me toque. Después vuelve a serenarse su fisionomía, su cara, su cuerpo.
y se muestra alegre y contenta. Compruebo, pues, que su conducta en el estado de vigilia es determinada por la experiencia adquirida en el estado de sonambulismo, del cual despierta. Creía no saber nada. En la hipnosis, vuelvo a preguntarle qué es lo que le ha disgustado. Y recibo las mismas respuestas, pero en orden inverso. Primera, su indiscreción del día anterior. Segunda, los dolores causados por la incomodidad del baño. Hoy le pido que me explique la significación o el significado de las frases, estése quieto, etcétera. Y me dice que cuando tiene estas ideas angustiosas, teme ver interrumpido su curso, pues entonces se embrolla aún más su pensamiento y crece su malestar. La frase estése quieto se explica por el hecho de que las figuras de animales que se le aparecen en estado de malestar adquirían movimiento y se arrojaban, se aventaban sobre ella en cuanto alguien hacía un movimiento ante su vista. Por último, la advertencia, no me toque usted, enlaza los siguientes sucesos. Primero, su hermano, enfermo por el uso de morfina, creo que un adicto, padecía terribles ataques y en uno de ellos, teniendo la paciente 19 años, la había tomado fuertemente entre sus brazos. Ajá. Un segundo, un conocido suyo había sufrido un súbito ataque de locura hallándose de visita en su casa y la había agarrado de un brazo. No me toque usted, ¿no? Esa era, digamos, la segunda parte de su delirio histérico de ella. Tercer recuerdo o tercer evento. Un caso parecido que no recuerda con precisión. Cuarto evento. Su hija menor en el curso de una enfermedad se le había abrazado, delirando, al cuello con tanta fuerza que casi la ahoga. Cuando este último suceso, la paciente, cuando este último suceso tenía la paciente 28 años. No obstante pertenecer estos sucesos a tan diversas épocas, la paciente me lo refiere en tan rápida sucesión, es decir, uno tras otro, y dentro de una sola frase, como si constituyeran un único acontecimiento en cuatro actos. Ajá. Fíjense, un único acontecimiento, tomar, un único acontecimiento en el cuerpo de ella. Ajá. Habían sido varias personas, una de ellas desconocida, y la última, tu hija menor, cuando ella tenía 28 años, cuando la paciente tenía 28 años, es decir, una pequeña, una niña que casi la ahoga, no puedo decir que casi la mata, pero sí le hacía tener dolor cuando la paciente ya era adulta. Ajá. Advirtiendo que la función de la fórmula protectora, usted no me toque, no me toque usted, es guardarla de la repetición de sucesos semejantes, es decir, salvarla. Hago desaparecer por su gestión tal temor y consigo así que no vuelva a pronunciarlo. Al volver por la tarde la encuentro muy contenta. Riendo me cuenta haberse asustado de un perrito que le ha ladrado en el jardín. Sin embargo, observo en ella cierta excitación interna, que solo desaparece después de preguntarme si me ha desagradado una observación que me hizo el día anterior durante el masaje y negarlo yo. Hoy, después de un intervalo de solo 14 días, ha vuelto a presentársele el periodo, la menstruación. Ajá. Le prometo conseguir su regularización por medio de la sugestión hipnótica y fijo en la hipnosis un intervalo de 28 días. ¡Wow! Es decir, tenía un periodo menstrual, digamos, irregular. Ajá. 14 días de periodo, miren qué cosa. Muy fértil, seguramente sí. Nota 54. Intervalo que se cumplió exactamente. Wow, entonces sí se lo regularizó. ¿Qué cosas? Miren, qué asombroso. La histeria y el cuerpo. Vamos a continuar, queridas, queridos. Creo que nos falta una o dos páginas. Mm, dos y medio. Bueno,
Ya estamos acabando esta. Además, le pregunto si recuerda lo último que hubo de relatarme y si no tiene idea de que ayer nos quedara algún punto por aclarar. Pero como era lo correcto, comienza por referirse a la frase no me toque, de la que tratamos en la sesión matinal de hipnosis, es decir, esa misma mañana. Tengo pues que retrotraerla al tema del día anterior, es decir, recordárselo, en el cual la había interrogado sobre el origen de su tartamudeo periódico, recibiendo por toda contestación un rotundo no lo sé. Nota 55. La respuesta no lo sé podía ser exacta, pero también podía significar que le era desagradable hablar de tales temas. Ulteriormente, he observado en otros enfermos que también en la hipnosis les era tanto más difícil recordar algo cuanto mayor esfuerzo habían realizado para expulsar de su conciencia el suceso correspondiente. Regresamos al texto. Por esta razón le había encargado que recordase dicho extremo hasta la hipnosis de hoy, en la cual me da, sin reflexión previa ninguna, pero muy excitada y con interrupciones espasmódicas del habla, la respuesta siguiente. Cuando una vez se desbocaron los caballos del coche en que iban mis hijas, y otra vez cuando iba yo en el coche con ellas por el bosque y cayó un rayo en un árbol delante de los caballos, y los caballos se espantaron y yo pensé, ahora tienes que procurar no hacer ningún ruido, pues si gritas, los caballos se asustarán más y el cochero no podrá retenerlos. Entonces empezó el tartamudeo. Este desilvanado relato la ha excitado extraordinariamente. Luego me dice que el tartamudeo se inició a raíz del primero de los sucesos referidos, pero desapareció a poco tiempo, retornando después del segundo, parecido, análogo, para hacerse ya crónico, es decir, permanente. Borro el recuerdo plástico de tales escenas y le invito luego a representárselas de nuevo. La paciente da muestras de intentarlo, pero ya sin alterarse. A partir de aquí, habla durante la hipnosis corrientemente sin interrupción ninguna espasmódica. Nota 56. Como se ve, el tic de chascar la lengua y el tartamudeo espasmódico de la paciente son dos síntomas que se retraen a motivos análogos y extrañan un mecanismo parecido. Y fíjense aquí una cosa, las asociaciones. Cuatro sucesos, un solo elemento común, dos síntomas, digámoslo así, vivencias parecidas. Ajá. Asociación, ya en la interpretación de los sueños. Condensación. Ajá. Regresamos al texto. Como la encuentro bien dispuesta, ¿sí era esta? Sí, sí, aquí está. Como la encuentro bien dispuesta a proporcionarme aclaraciones, le pregunto también qué otros acontecimientos de su vida la han asustado igualmente, hasta el punto de conservar su recuerdo plástico. En su respuesta incluye una serie de tales sucesos. Primero, un año después de la muerte de su madre, se hallaba en casa de una señora francesa, amiga suya. Esta la envió en unión de otra muchacha a buscar un diccionario en una habitación contigua, y al penetrar en la habitación, vio levantarse de una cama a una persona idéntica a la que había dejado en la habitación de la que venía. Ante tal extraña aparición quedó como clavada en el suelo. ¡Wow! Luego le dijeron que se trataba de un muñeco preparado para embromarla. ¡Ay, qué crueles! Por mi parte le explico cómo aquello tuvo que ser una alucinación y apelo a su buen juicio actual, consiguiendo que desaparezca de su fisionomía toda señal de alteración. Número 2. Segundo recuerdo. Su hermano, enfermo por el abuso de la morfina, sufría terribles ataques, en los cuales la tomaba, la agarraba, la hacía fuertemente, asustándolo. De este mismo suceso me había hablado ya esta mañana. Y como prueba le pregunto en qué otras ocasiones la había asido, la había agarrado alguien con violencia. Para mi mayor satisfacción y sorpresa, reflexiona esta vez largo rato y pregunta luego, insegura.
mi hija pequeña, siéndole ya imposible recordar los otros dos sucesos parecidos o análogos que por la mañana me había referido. Así pues, mi prohibición y el sugerido desvanecimiento de tales recuerdos han obrado eficazmente. Tercer recuerdo, tercer evento. Hallándose junto al lecho de su hermano, una tía suya, que había acudido con el empeño de convertirla al catolicismo, asomó de repente su pálido rostro por encima de un biombo, observando haber llegado aquí a la raíz de su constante temor a las sorpresas. Le pregunto cuáles otras ha experimentado, obteniendo la siguiente serie. Primera sorpresa. Un amigo que pasaba temporadas en su casa solía entrar furtivamente, azarosamente, violentamente en las habitaciones y asustar a los que en ellas estaban. Segunda sorpresa. Después de la muerte de su madre, enfermó de algún cuidado y le fue prescrita una cura de aguas en determinado balneario. Hallándose en este, una loca, hospedada en su mismo hotel, se equivocó varias noches de habitación y entró a la suya. ¡Qué miedo! Llegando hasta la misma cama. No, 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 no. ¡Qué feo! Tercera sorpresa. En su viaje desde Abacia a Viena, un desconocido abrió 4 veces la portezuela de su coche, quedándose mirándola fijamente cada una de ellas durante un gran rato. La singular conducta de aquel individuo acabó por asustarla tanto que llamó al supervisor. Como final, borró todos los recuerdos. Borro todos los recuerdos, despierto a la paciente y le aseguro que aquella noche dormirá bien, suprimiendo hoy, suprimiendo por hoy la sugestión correspondiente en la hipnosis. Sugestión e hipnosis. Fíjense, invitación, orden, ajá, imposición. Primero te hipnotizo y luego te sugestiono. Ajá. De la mejoría de su estado general, testimonia su observación de que hoy no ha dedicado ni un solo momento a la lectura. Ella, que, llevada antes por su interior tranquilidad, tenía siempre que estar haciendo algo, vive ahora en un feliz ensueño. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Tengo ciertamente tarea de derecho. Y tengo también pendiente un curso que no he elaborado, pero mi tarea de derecho me ocupa más ahorita. Queridas, queridos, yo creo que también la tarea tendrá que esperar porque quiero, antes de entrar en la tarea, preparar este video para publicarlo durante la semana y tal vez grabar el video siguiente de Melanie Klein, que seguimos con el texto Análisis Infantil. Ya no está tan lejos su fin. Pero entre una cosa y otra, dejamos hasta aquí este video de el historial clínico de Emmy Von N. El primer video, ¿vale? Bye, queridas y queridos.